Yo creo que a los ponentes de hoy no hace falta presentarlos, pero vamos, como veréis, son gemelos. ¿eh? Ignacio y Ladis se dedicaron a rozar el camino de las armas, sirviendo uno en boinas verdes y otro en paracaidismo. Boina negra, boina negra. Bueno, boina negra. Boina verde son los americanos. No, boina verde yo y boina negra paracaidista. Yo paracaidista. Claro. Y el guerrillero. Bueno, en la vida civil pues han dedicado a la formación de directivos en temas de comercial y de gestión. Cada uno ha escrito un libro. Ladis, Querer para Vender, Ignacio, Colón Emprendedor, que presentó en esta aula el 11 de diciembre del año 23. Ignacio hoy tiene su 10ª intervención en el aula. Y Ladis se estrena hoy como ponente, aunque ha colaborado algunas veces, así que yo creo que mejor les escuchamos. Muchas gracias. Bueno, sí. Bueno. ¿Y ahora qué? Buenas noches. Yo lo primero que tengo que decir es que tengo una voz catastrófica. Estoy padeciendo de una disfonía y tengo esta voz ridícula, pero la noticia buena es que por experiencia de alguna otra charla, según vaya avanzando la presentación, se va normalizando y creo que llegaré a tener voz de hombre. Bueno, pues con esta voz, en primer lugar, darte las gracias, Hilario, dar gracias al aula de actualidad, que efectivamente esto es como mi casa, porque se dice que nadie es profeta en su tierra, pero yo aquí sigo viniendo, me siguen invitando y feliz porque, para los que no me conocéis, pues vivo muy cerquita, así que estoy como en casa. Gracias a todos vosotros por acudir a nuestra convocatoria. Hoy para mí esta conferencia es muy especial porque vais a ver que tenemos una vinculación importante a nivel familiar con Guinea y es muy especial porque comparto cartel con mi hermano gemelo Ladis. Ser gemelo es de lo mejor que te puede pasar en la vida. No me explico cómo no tenéis un gemelo cada uno de vosotros. ¿Cómo se puede vivir sin un gemelo al lado? No lo entendemos. Cuando quieras. Pues yo soy Ladis. Nos llevamos bien, yo esto no lo esperaba. Bueno, yo encantado. Mi nombre es Ladislao. Me tocó a mí, él se llevó Ignacio, que es lo suyo, y me llaman Ladis. Yo también, la verdad es que estar aquí de nuevo, porque es verdad que he participado, pero ahí sentado, en fin, Ignacio siempre me ha llevado también para las tomas difíciles, ¿no? Como si fuera su extra, y a lo mejor le he ayudado en algún momento, pero es la primera vez y para nosotros pues es emocionante, porque es verdad que hemos dado conferencias de temas distintos por separado, pero es la primera vez que lo hacemos juntos, así que esperamos que nos vamos a emocionar. Bueno, vamos a arrancar. Sí, vamos a contaros algo que vais a ver es desgraciadamente muy desconocido y tristemente desconocido, porque vamos a hablar de una página enormemente brillante de nuestras Fuerzas Armadas, pero cómo se sucedieron los acontecimientos que tuvimos que salir de Guinea pues más rápido, 2 años antes de lo esperado. Vais a ver que desgraciadamente luego se decretó materia reservada y es verdad que de este tema se sabe poco. Nos ha emocionado saber que la mujer de nuestro querido coronel nació allí en Santa Isabel. Lourdes también, has vivido allí hasta los 16 años, así que en lo que salen las fotos seguro es eso, lo reconoces. ¿Hay alguien más que esté vinculado a Guinea que nos pueda reforzar? Bueno, pues nosotros hemos estado allí, ahora lo contaremos, pero menos tiempo y si estamos aquí sobre todo es porque uno de los protagonistas de lo que vamos a contar fue nuestro querido padre, que desgraciadamente se nos fue demasiado pronto. Así que, bueno, pues vamos a arrancar haciendo un par de consideraciones. Como es un par de consideraciones, yo hago la primera y mi hermano la segunda. Nos hemos organizado así. Bueno, yo creo que no está de más recordar que Guinea forma parte de la hispanidad. Hay un equívoco muy extendido y es que hispanidad lo asociamos, ¿verdad?, con América, con Hispanoamérica. La hispanidad es mucho más que eso.
La hispanidad, una definición casera, sería el legado que España ha dejado a lo largo de su historia por donde pasó, y es más que América. Ahí tenemos, esa es la hispanidad, efectivamente, Hispanoamérica, pero no podemos olvidarnos de las Filipinas, y luego, aunque no sea en orden cronológico, Ifni, Sáhara y por fin Guinea Española. Claro, efectivamente, Guinea Española y los últimos territorios que dejamos fue Ifni y Sáhara. Vamos a situar Guinea Española, está situada en el Golfo de Guinea a 6.000 kilómetros de distancia, la misma que separa Madrid de Nueva York. Y para los hechos que vamos a contar, España entonces tenía allí dos provincias, un territorio insular, una isla, Fernando Po, cuya capital Santa Isabel, de la que acabamos de hablar, y el territorio insular llamado Río Muni, territorio continental, perdón, y cuya capital era Bata. Abajo tenemos unos datos, bueno, que nos dan una idea de lo que tuvimos allí, 28.000 kilómetros cuadrados, de los cuales la isla de Fernando Po eran 2.000 kilómetros cuadrados. Es decir, a la simple inspección de la figura vemos que la mayoría del territorio era el continental. Dos territorios muy diferenciados por las razas que había, las tribus, en Santa Isabel los bubis, muy indolentes, hay que decirlo, muy pro españoles. Sin embargo, en el territorio continental van a estar los Fang, y cuando llegue el momento de la independencia es por donde vamos a tener mayor problema. De los 200.000 habitantes que había, que es la población que tiene actualmente Almería, hemos reseñado los 7.000 españoles, la mayoría pues empresarios que llevan una vida empresarial muy, muy sana y ganando mucho dinero con el café, con el cacao y con la madera. Un número importante también de funcionarios y de militares. Y los subrayamos y los ponemos en negrita porque van a ser el objeto de evacuación de nuestras Fuerzas Armadas Españolas. Veremos que se sucederán los acontecimientos de manera precipitada y que España va a protagonizar, o nuestras Fuerzas Armadas, la mayor operación de evacuación de su historia. Y la segunda consideración la es la vinculación nuestra familiar, para que nos situéis un poco, es que el puerto de Santa Isabel, en el momento que ya de forma estable, ahora Ignacio nos contará un poquito la historia, forma parte de... a ver, que tengo esto un poquito mal colocado. Bueno, forma parte de España. Por ese puerto van a pasar muchos buques y concretamente nuestro padre va a llegar a ser el comandante del cañonero Fragata Pizarro, de la corbeta Descubierta. También estuvo en el Sarmiento de Gamboa, otro buque, y aquí tenéis a nuestro querido padre. En fin, yo ya me emociono viéndole, porque hay que pensar que salimos de allí del año 69 y solamente 8 años después mi padre, por los acontecimientos que ahora os vamos a contar y por lo que vivió, con un corazón ya débil, pues va a fallecer solamente en 1977, 8 años después de todo esto que vais a ver ahora. Nosotros somos, Ignacio y yo, el 8 y el 9 de una familia de 12, con lo cual ahí veis a toda la tribu. Los militares ahí destacados tenían derecho a que en verano, en Navidad, pudiera ir la familia. Nosotros estuvimos solamente en 2 veranos, el del 63 y el del 65, por ahí nos tenéis entre... Es una curiosidad porque somos 12 hermanos con solo una hermana. Hablamos de 11 varones y una mujer. Bueno, hicimos incluso allí la primera comunión en Guinea Ecuatorial, en la capilla de Nuestra Señora Almudena. La preparación nos la hizo el capellán del buque de nuestro padre, el Pizarro. Junto con nuestro hermano. Bueno, lo hacemos con nuestro hermano Enrique, que era el que es inmediatamente mayor a nosotros 3. Allí hicimos la comunión. Queremos poner este documento porque nos parece que es muy sensible. Hay que leer que es el año 1962, 8 de diciembre,
y dice: el comandante jefe y oficiales de la fragata Pizarro, donde su hijo está sirviendo a la patria, le desean muchas felicidades en el Día de la Madre. Es decir, que en esos años, nosotros no lo sabíamos, el Día de la Madre se celebraba el 8 de diciembre. Bueno, pues también con esto estamos viendo que los militares, nosotros somos militares de profesión, como hemos dicho, y a veces tenemos el sello de personas insensibles, que no tenemos como duros y como tal. Bueno, pues es una muestra que los militares también somos blanditos, ¿no? Si vale el término. Un comentario importante del buque que nuestro padre era el comandante, que es el Pizarro, porque va a ser fundamental en los duros momentos que vamos a vivir. Era un buque, no entramos en el detalle, de los que se dice artillado, quiere decir que tiene bastante potencia entre cañones y entre ametralladoras, y va a ser un elemento disuasorio importante a la hora de cuando llega el conflicto que vamos a relatar. Los buques en general, sobre todo los de aquella época, pues tenían una forma muy sencilla para llamar a comer, para llamar o para dar instrucciones, y es que llevaban a bordo una campana donde se tocaba el rancho, lo que fuera. Cuando la fragata Pizarro, bueno, un aplauso que tenemos a la campana aquí, ¿eh? Esto es historia, ¿eh? Esto es historia. Está precipitado, sí. Mira, no, lo que... Está empadronada en Torrelodones, de ahí mi emoción. Claro. Con la tengo yo en mi casa. Es que la fragata Pizarro era un vetusto buque que cuando termina este episodio que vamos a contar en el 68, incluso tiene que salir remolcado porque una de las dos calderas no le funcionan. La verdad es que hubo que hacerlo con mucha pericia, y es verdad que mi padre y el equipo que tenían eran marinos con mucha experiencia, pero el barco va a ser desguazado, y a la hora del desguace, pues la campana se la ofrecen al comandante, y entonces estuvo en nuestra casa muchos años en Madrid. Nosotros hemos vivido en General Moscardó y recordamos con cariño como mi padre, ya destinado en Madrid, en el cuartel general de la Armada, el antiguo Ministerio de Marina, pues entraba en casa y tocaba la campana y decimos: ha llegado papá, ¿eh? Cuando llega el momento de hacer la herencia, no hemos sido una familia con grandes tierras, pero Ignacio se lleva una de las joyas de la corona, y mi madre decide, en atención a los servicios, porque fue uno de los cuidadores últimos de nuestra querida madre, le prometió que la campana sería para él, y efectivamente la campana está empadronada en Torrelodones. Es historia esto, ¿eh? Me emociona, qué tontería. Bueno, yo te propongo, Ladis, que anules este micrófono y que nos pasemos este, porque hace mucho ruido el tuyo. Bueno, vamos a continuar, y el rumbo que nos proponemos seguir es, en una diapositiva, dar una pincelada a los antecedentes históricos de Guinea. Ladis se ocupará de hablar de cuando llegó la independencia, la transición que hubo que hacer para que la provincia española de Guinea se convirtiera en la primera república de Guinea Ecuatorial. Yo contaré luego cómo se precipitan los acontecimientos, la crisis en la que nos vimos envueltos, y por fin la Operación Ecuador, la operación de evacuación que tuvo que diseñar el gobierno español para poder sacar a los 7.000 españoles que había allí, españoles que van a llegar en los aviones de Iberia aquí a Barajas en el mes de marzo, con apenas envueltos en las mantas que le daban en el avión, dejando décadas de fincas, dejando un patrimonio que no se puede calcular lo que se quedó allí. O sea, la salida fue absolutamente precipitada, y si no pasaron más cosas, pues fue gracias a la muy buena intervención de las Fuerzas Armadas. En cuanto a los antecedentes históricos, me detengo solamente en tres personajes: Fernando Poo, Carlos III y Francisco Macías. Fernando Poo, porque en el año 1472 este navegante, cuando estaban costeando África buscando la ruta de las especias,
estamos unos años antes de que descubramos nosotros América por el oeste, pues los portugueses descubren la isla de Fernando Poo, que la van a utilizar para el esclavismo y la explotación de recursos. Tiene que llegar el año 1778, en el que es algo muy curioso porque hay un tratado, el del Pardo, que contempla un intercambio de territorios entre España y Portugal, pero en América. Es decir, el intercambio consiste en que en Uruguay nosotros entregamos Colonia y Sacramento y en África ellos nos dan el territorio de Guinea Ecuatorial, no como lo conocemos ahora, pero bueno, pues esto fue un acuerdo. Es curioso porque cuando España toma posesión de los territorios lo hace una flota que sale del Virreinato de la Plata. Los barcos salen de allí para tomar... Bueno, y ya dando un salto grande, pues nos detendremos en Macías, que va a ser gran protagonista de este relato, cuando se obtiene su independencia. He puesto aquí una cronología, o hemos puesto, que da una idea de cómo llegamos a la independencia, arrancando en 1926, porque es cuando se unifican los territorios y se conforma la Guinea Española tal como la conocemos ahora. Es decir, los portugueses nos dieron la isla de Fernando Poo, pero unos pequeños territorios en el continente. Eso fue fluctuando y tal como la conocemos ahora, el año sería 1926. Ponemos ahí que durante la Guerra Civil pues quedó a favor del bando nacional el control de la isla, y en 1959, durante el franquismo, pasan a ser provincias españolas. Es decir, para nosotros era una colonia nunca explotada como han hecho ingleses y holandeses y portugueses, sino civilizando, pero era colonia. Pero cuando en España vemos que la ONU está empezando a apretar y que toda África se está descolonizando, nos damos cuenta que va a llegar el turno. Algo de lo que podemos estar orgullosos es que Guinea es la última nación que se descoloniza por parte de las potencias europeas, señal de que no había un movimiento revolucionario independentista, porque es que, y damos fe, nosotros estuvimos allí con 9 años, pero nuestros hermanos mayores y nuestros padres pues tienen mucho de sus genes guineanos, y vivíamos en paz y vivíamos en armonía. Guinea tenía la mayor renta per cápita de todas las naciones, y España, como ha hecho por donde ha ido, pues se crearon escuelas, carreteras, aeropuertos, pero el movimiento nacionalista era débil, pero se dejaron contagiar por el resto de provincias, y cuando Franco vio, el gobierno franquista, que íbamos de cabeza a la descolonización, se le dio la categoría de provincias españolas para ver si engañábamos a la ONU, pero la ONU dijo que no. Y entonces, efectivamente, tal como se veía venir, en 1960 se produce el proceso de descolonización en África ante la decadencia europea después de la Segunda Guerra Mundial, y unido a esa presión, digo, leve nacionalista, España lo que hace es un referéndum para que las provincias pasen a ser una autonomía española. Hay que fijarse que nosotros hasta el año 78 no vamos a tener constitución. Luego todo lo que pasa en Guinea es la paradoja de que tuvimos que hacer lo que no habíamos hecho nunca. Estamos hablando de ya entrar un referéndum. La ONU ya le ordena a España que se declare la independencia. Se hace una conferencia en Madrid en 1967, una conferencia para la Constitución guineana. Es decir, estamos haciendo algo que no habíamos hecho nunca. Se organizan las elecciones constitucionales, independencia, y va a salir proclamado Macías. Esto es exactamente el 12 de octubre del 68. Vamos a ver que se hizo en muy buena armonía, pero las paranoias de Macías va a hacer que en el año 1969, en enero, febrero y marzo, lo subrayamos porque ahí estará parte de nuestro relato. Tuvimos que, deprisa y corriendo, salir de Guinea por culpa de Macías, pero Macías nunca tenía que haber salido presidente si el gobierno español hubiera hecho bien sus deberes. Sale Macías, y tampoco, estando Macías de presidente, que fue el inicio de la catástrofe o de la tragedia, tampoco nuestro gobierno, desgraciadamente, supo estar a la altura, y por eso van a ser nuestras Fuerzas Armadas
las que tengan que parchear y hacer una labor, desde luego, de un mérito incalculable. No, esto es mío. Bueno, entonces, como digo, el reto se trata de que del año 1960, que era una región española, para pasar una república independiente, pues vamos a hacer un referéndum, hay que aprobar una constitución y se van a hacer unas elecciones generales. A estas elecciones generales va a haber 4 candidatos, de los que hablamos de 3 de ellos porque uno fue insignificante. Para entender el perfil de estos candidatos vamos a abrir una galería de protagonistas y le vamos a ir poniendo cara a todos los protagonistas. Empezamos por el gobierno que había en España en 1968 y obviamente pues es Francisco Franco como jefe de Estado, su vicepresidente y ministro de la Presidencia Luis Carrero Blanco y el ministro de Asuntos Exteriores Fernando Castilla. La situación en ese momento es la que menos nos interesaba para abordar con responsabilidad y sensatez la independencia de Guinea. ¿Qué estaba pasando? Yo creo que Francisco Franco, estamos en el año 68, y se vio en un, como diría el cantante Alejandro Sanz, tenía el corazón partido, porque hay que decir que Luis Carrero Blanco y Fernando Castilla estaban metidos en una pugna constante en muchísimos temas, y también van a tener graves divergencias con Guinea. Entonces Franco como que estaba ya de perfil, estaba cuesta abajo, él adoraba a Luis Carrero Blanco, tanto que le va a nombrar y va a ser el primer presidente y el único presidente del gobierno que tengamos durante la época franquista, aunque esa presidencia le va a durar apenas 6 meses porque la ETA lo va a asesinar. Pero Franco tenía pasión por Carrero Blanco y Carrero Blanco por Franco. Pero era como, para nuestro juicio, que Franco entendía mejor la política para Guinea de Fernando Castilla. Entonces Franco se quedó así un poco como de perfil. ¿Qué era lo que sostenía Luis Carrero Blanco? No quería la descolonización y quería poner palos a las ruedas de molino, ¿cómo se dice? Sí, me estáis entendiendo. Entonces, Carrero Blanco lo que quería era no dar la independencia, pero se había que darla, hacerla poco a poco y además tratar de quedarnos con Santa Isabel, con Fernando Pop, que por lo que he dicho era más españolista. A Carrero le importaba poco deshacerse del continente y que nos quedáramos con, o que se quedara independientes solos Fernando Pop y con un candidato que fuera españolista. Estamos hablando del neocolonialismo, es decir, poner a alguien que sea afín a nuestra causa y que desde España pudiéramos, como han hecho muchísimas potencias también, y que pudiéramos seguir teniendo mucha influencia en Guinea Ecuatorial. Castilla no, Castilla quiere el 100% de lo que está pidiendo la ONU y tiene 3 motivos que también son razonables. Es que yo creo que las 2 cosas eran razonables. La pena es que no se vayan a poner de acuerdo. Pero ¿qué es por lo que apuesta Fernando Castilla? Por 3 cosas. Una, es una oportunidad de mostrar a la comunidad internacional que queremos integrarnos como una más. Es decir, Castilla decía, si entregamos Guinea tal como pide la ONU, pues es un punto que nos apuntamos para olvidarnos ya del aislamiento en el que estábamos. Por otra parte, la segunda cosa que piensa Castilla es que es un laboratorio de pruebas extraordinario por lo que está por venir. Es que hasta el propio Franco sabía que sin él las cosas iban a cambiar y que iba a haber un régimen de apertura. Entonces era como que Castilla decía, Guinea nos está dando la oportunidad de hacer un laboratorio en el que vamos a practicar con un referéndum, con una constitución, y nos va a servir para lo que está por llegar. Y la tercera cuestión que tenía Castilla, en esto fue un poco ingenuo, es que estaba convencido que cuando de manera inmediata diéramos a Guinea lo que pedían, que los ingleses nos darían Gibraltar. Y en esto, por lo que sea, no acertó. Parece ser que no. Bueno, entonces, con estos antecedentes, los perfiles que tenemos es que esto ya es un disparate lo que empiezo a decir. Es decir, va a haber 3 candidatos importantes, 2 de ellos puestos por el gobierno español. Bonifacio Ndó, continuista, era el candidato de Carrero Blanco. Bonifacio Ndó era un hombre muy pro-español, muy pro-franco, muy católico y muy subordinado a la causa española, fuera la que fuera. Pero es que Castilla propone a otro, Atanasio Ndongo,
Este tiene un perfil más nacionalista, pero está más vinculado, más sincronizado con lo que he contado de Castilla, es decir, está dispuesto a que haya pues una política más reformista y tal. Pero estos son los barros que nos van a llevar a los lodos. En mala hora presentamos 2 candidatos. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo y llegaron a la conclusión que fuera uno de los 2? Pero ese cainismo español que tantas veces nos ha matado, yo creo que está presente aquí. El tercero era Francisco Macías, de corte más nacionalista, que me gustaría que Ladis nos dieras unas pinceladas sobre Macías antes de continuar con esto. Que yo estaba viendo si esto iba mejor. Quería reforzar una idea, es que Bonifacio Ondó era el que había sido el presidente de la autonomía, con lo cual era un candidato para Carrero Blanco, pues ideal, ¿no? Era como el continuismo. Pero es verdad que Francisco Macías es un hombre que va a nacer en Mongomo, es una población, si nos vamos a la zona continental, en el extremo del fondo, o sea, ya pegado a Gabón, y era hijo de un brujo, y en ese ambiente se crió, es decir, el padre tenía una sustancia psicotrópica que por lo visto era bueno, pues muy buena para esos efectos. Entonces vamos a tener a un Francisco Macías absolutamente persona fuera de sí, delirante, con unas ideas que contaremos algunas, relataremos algunas, pero para que veamos un perfil que quizá es lo que justifica o lo que le da valor a lo que hicieron nuestras Fuerzas Armadas, para ver en manos de quién estábamos, es que nosotros nos vamos a terminar de ir el 5 de abril del 69. Bueno, en la Nochebuena del 69, hablamos de solo 8 meses después, Macías ya se había quitado la careta y ajusticiaba a todos por todo y por nada. O sea, una vez el ministro de Economía le llama al despacho, le dice que no hay dinero, dice ya puede salir, y mandó a justiciarlo y murió. Pero lo más trágico y lo más doloroso es, dentro de lo mucho que hizo, luego estuvo 10 años y luego su sobrino ya le dio un golpe de estado, pero bueno, en el año 69, en la Nochebuena además, que es más doloroso si cabe, a 150 personas que cometieron el delito de estar inscritos en otros partidos políticos, los llevó al estadio de fútbol por la noche, empezaron a poner una música, no sabemos qué música es, posiblemente sería navideña o algo así, y empezaron a salir soldados disfrazados de Papá Noel, con armas, y los ajusticiaron a las 150 personas. O sea, estamos hablando de un ser absolutamente ido de sí, y que con ese frente vamos a tener que las Fuerzas Armadas, hablamos sobre todo, como ahora veremos, de la Armada y la Guardia Civil, los 2 grandes protagonistas, vamos a estar batallando con alguien que no iba a apretar un botón nuclear, pero daba una orden y podían estar ahora, vamos a ver el balance que nos lo contará Ignacio, mínimo de fallecidos, bueno, mínimo que va a ser una persona, pero hay que recordar las salidas, por ejemplo, de Angola. Yo tuve la ocasión de participar en la misión de paz de Angola, en la primera vez que España intervenimos, y doy fe de la tragedia que allí quedó, de millones de muertos por una guerra por una descolonización mal hecha. Entonces, retomamos, pero que tengamos en cuenta que estamos como una persona absolutamente fuera de sí y muy peligrosa. Bueno, cuando llega el momento de hacer la campaña electoral, los 2 candidatos españoles, Bonifacio Ondó y Atanasio Ndongo, pues siguen las instrucciones de España, que las instrucciones eran la nada. O sea, se cayó en la prepotencia, en la ingenuidad, en que convencidos que con los muchísimos años que llevaba España en Guinea, solamente con presentar España, o sea, estaban convencidos que cualquiera de los 2 candidatos tenía que salir, pero se van a equivocar, hacen unas campañas muy mal dirigidas. Ninguno de los 2 va a dirigirse en ningún idioma que no sea el español, y con lo cual se van a llevar a las élites, los votos de las élites, mientras que Francisco Macías,
que ha sido el vicepresidente de la autonomía, era un hombre absolutamente delirante y demagogo. Entonces, y movidos los hilos por Trevijano, un jurista español que le dio 5 millones de pesetas para su campaña, mientras que ni Carrero Blanco ni Castilla le dieron dinero a los otros candidatos, Francisco Macías hizo una campaña en condiciones, se metió en el continente y se fue haciendo unas giras por todos los poblados, hablando en el mismo idioma que ellos y con un discurso absolutamente demagogo, del tipo de quién son las casas, y la gente contestaba de los españoles, y de quién van a ser a partir de ahora de nosotros. Y tanto hizo que al final, ya cuando están persiguiendo a los españoles, que están saliendo por barco y por avión y tal, las juventudes de Macías iban por la acera y ponían los brazos en cruz para que los blancos se echaran a la calle y tal. O sea, Macías va a conseguir que se odie a los blancos y a los españoles cuando era algo que nunca había pasado ahí. Con eso ocurre que el 22 de septiembre del 68 se hace la primera vuelta y salen Bonifacio y Macías. Y se queda descartado Atanasio Ndongo. España tenía que haber corrido para que los votos de Atanasio se juntaran con lo de Bonifacio Ndongo. Los de Castilla se unían con los de Carrero Blanco, pero se pusieron de perfil y el que da el golpe de efecto es Macías, que le dice a Atanasio Ndongo: si te vienes conmigo y con tu gente te nombro ministro de Exteriores y te prometo el oro y el moro. Y ahí Atanasio pensó una cosa, porque claro que son mentalidades de que, que Atanasio pensó: si yo me asocio con Bonifacio, Bonifacio es un candidato muy fuerte de Carrero Blanco y a este no lo puedo yo quitar de ahí en su vida. Es decir, yo voy a ser el eterno vicepresidente, mientras que con el otro, que es un demagogo, un delirante, que ya sabemos cómo se la gasta, a este en cuanto pueda le doy un golpe de estado y me lo quito de en medio. Y eso va a ocurrir, tal como lo estoy contando. Es decir, que el día 29 de septiembre los dos candidatos españoles quedan descartados y pasa a ser presidente de la Primera República Francisco Macías. Y este es el inicio de la gran tragedia. España se echó las manos a la cabeza porque con esto no contaban, pero como creo que ya he dicho antes, tampoco se va a poner el remedio que hay que poner a esta situación absolutamente inesperada. Ponemos en la galería de protagonistas a los tres: Francisco Macías ya como presidente de la Primera República de Guinea, Atanasio Ndongo, que va a ser su ministro de Asuntos Exteriores, y Bonifacio Ndongo, que tiene que pasar a ser líder de la oposición. Los tres van a terminar salvajemente ajusticiados, entre ellos mismos, empezando por Macías, que en el año 69 fue proclamado presidente. 10 años después su sobrino, Teodoro Obiang, el actual presidente de Guinea, es uno de los dictadores que llevan más años y bueno, cuando Obiang le da el golpe de estado en el año 79 a Macías, se llamó el golpe de la libertad. No fue así. Siguió siendo una dictadura férrea como hasta nuestros días. Y entonces lo que a Francisco Macías lo ejecutan, lo encuentran por la selva y lo fusilan. Pero es que Francisco Macías ya ha asesinado a Bonifacio Ndongo. Es el líder de la oposición. Nada más declararse la República, Bonifacio Ndongo, conociendo el pelaje de Macías, se autoexilió a Gabón. En Gabón no lo quería nadie, empezando por el presidente de Gabón, que era de corte francés y no quería tener esa patata caliente ahí. Pero es que España convence a Bonifacio Ndongo y a Macías de que Bonifacio tiene que estar en Guinea, porque en un país que ya es democrático, el líder de la oposición no puede estar en el exilio. Y Macías dice: no, claro, pues vamos a traérnoslo, pero tienes que prometer que no le vas a hacer nada. Según llegó a Santa Isabel, lo sometió a prisión domiciliaria y poco tiempo después lo mandó a la cárcel y motivo de la muerte supuestamente un suicidio. Va a morir el 5 de marzo, pues ejecutado en la cárcel que había en Santa Isabel. Y Atanasio Ndongo veremos que va a morir también de una manera dramática, pero como forma parte del relato lo vemos a continuación. Pasamos a cuando llegó la independencia. Lo que vamos a ver ahora es cómo se transforma lo que es la
¿Me puedes mover un poquito? Cómo se transforma lo que es la región ecuatorial española en ese 12 de octubre, que fue la fecha elegida para la gran fiesta de la independencia, a República de Guinea Ecuatorial, que es el nuevo nombre que va a tomar el país, de forma que aquí tenemos el momento de ese traspaso de poderes, el 12 de octubre del 68. Ya empezó mal este traspaso porque, hombre, con un traspaso de poderes de un Estado a una nueva independencia, lo normal es que esté el jefe del Estado. Bueno, pongamos que Franco estaba ya enfermo, porque estamos hablando de los últimos años de vida, pero es que no fueron ni Carrero Blanco, ni tampoco estuvo como mínimo el de Exteriores, Castilla, que se buscó un viaje a Estados Unidos, y el que firmó, lo veis ahí en la foto, fue el que era el chico para todo, ni más ni menos que Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo. Bueno, esto fue un desaire que ya a Macías le gustó poco. Lo que vamos a ver ahora muy rápido es cómo es el cese del gobernador, cómo se nombra un embajador, el acuerdo de transición al que se llegó, qué compromiso económico hay, que va a ser muy importante, y cómo se van a reestructurar las Fuerzas Armadas. Vamos a pasar por estos 4 puntos. Empecemos por el primero. Como veis, ahí hay un sello donde todo se empezó haciendo de muy buen tono. O sea, la patria, la madre patria, decían los guineanos, que nos da la independencia y demás. Pero vamos a ver cómo, bueno, tiene que cesar primero por lógica, el gobernador que había, Víctor Suánces Díaz del Río. Son ilustres apellidos marinos, pero este hombre era coronel de artillería retirado y fue el último, digamos, el último representante que tuvo España allí en Guinea Ecuatorial. Y se nombra, y ya es también un segundo mal paso, a un embajador que, reconocido por él, no lo hizo bien. Juan Durán Lóriga era el representante, el encargado de la política de África, del Sáhara hacia abajo, es decir, tenía experiencia, era diplomático, tenía experiencia diplomática, pero nunca había estado en una embajada. Con lo cual, lo que va a vivir ahí le hubiera faltado, digo, reconocido por él en sus memorias. Juan Durán Lóriga va a generar muchos problemas y va a terminar, como otros muchos, saliendo antes de la cuenta. Así que vamos a poner en la galería de protagonistas a Juan Durán Lóriga como el primer embajador, el último embajador, penúltimo, porque vamos a ver que va a ser relevado. Aparece ahora una figura que, igual que Ignacio antes, voy a sacar ya a Antonio García Trevijano, va a ser un mal asesor. Es un hombre que le conocemos, era un jurista, notario, muy de complots, muy de tal, y estuvo, pues, sin llegar a estar en Guinea, fue el que estuvo empujando a Macías a que hiciera las cosas que hacía. Pero menos mal que fue bastante compensado por un excelente jurista, como fue ni más ni menos que Rafael de Mendizábal. Años después sería famoso porque llegó a ser el presidente del Supremo, un jurista espectacular. En aquel momento era un joven jurista de Burgos que ya destacaba y se le designó para ser el asesor personal de Macías para toda la creación de un Estado nuevo. O sea, hay que recordar que vamos a salir los españoles y hay que crear pues todo, lo que es la hacienda, lo que es la policía, lo que es las leyes, la administración, la justicia, y todo se encargó Rafael de Mendizábal, que se fue poco antes de salir ya todos porque hizo una labor espectacular. Nosotros creemos que hizo más de embajador que el propio Durán Lóriga. Entonces, volviendo al relato, el acuerdo de transición era un acuerdo muy sensato. La idea era que durante 2 años los españoles seguíamos ahí, ayudándoles en ese tránsito, que durante ese tiempo se mantenía la estructura administrativa que tenía España y que se garantizaban los derechos de los españoles que estaban ahí tras la independencia. Bueno, como ahora vamos a relatar, todo esto no se cumple por culpa de Macías. ¿Por qué? Pues precisamente por el apartado siguiente. El apartado siguiente es que sale publicado que el gobierno español
va a dotar al gobierno de Guinea Ecuatorial con un presupuesto extra. Hablamos de finales del 68, y que todo el 69 se va a seguir pagando la misma cantidad, que era la ayuda económica que se estaba haciendo, cifrada en 700 y pico millones de pesetas. 712 millones. Esto vamos a ver que no es que se entregaran, sino que como Macías hizo una campaña demagoga absolutamente ofreciendo lo que no tenía, no sé si esto nos suena, bueno, resulta que tuvo que luego premiar a mucha gente, construyó un gobierno que triplicó los ministros que hacían falta, las caravanas de coches de lujo que pidieron, o sea, eran los nuevos ricos que no estaban acostumbrados a tener dinero y se les fue la cabeza. ¿Y qué va a pasar? Pues que cuando hacen las cuentas le van a faltar ni más ni menos que 426 millones, que siendo culpa suya se lo va a exigir al gobierno de España. Es una pena porque no deberíamos habérselos dado, pero se los dimos. Pero no en ese momento, que a lo mejor hubiéramos salvado abusos y torturas, que sí las hubo en los españoles, sino que se los vamos a dar un año más tarde, que para habérselo dado un año más tarde, si se lo hubiéramos dado antes, nos hubiéramos evitado disgustos. El último punto es interesante, es cómo se reestructura las Fuerzas Armadas, porque claro, 15 días antes del 12 de octubre, hablamos de finales de septiembre, sale un artículo donde se reestructuran las Fuerzas Armadas que España se compromete a dejar para ayudar en ese tránsito que va a haber. Es decir, se deshace todo lo que había y lo que va a quedar a partir de ahora es esto sale en un decreto, en el 24 de septiembre, se crea ya un nuevo logo, esto lo llevaban todos los uniformes, con un elefante, una muestra más de que se hizo todo muy acorde a buenismo, elefantes que nosotros en Santa Isabel nunca vimos porque no lo había. Los elefantes sí es verdad que había muchos en la zona de Bata, en la zona de Río Muni, en la parte del continente. ¿Cómo se reestructura? Pues hay un mando que se va a llamar a partir de ahora FAE, los vehículos y todos ya van a llevar la matrícula FAE, con el coronel de infantería Eduardo Alarcón. Por número de efectivos que va a haber, tenemos primero una agrupación naval que la van a componer la fragata Pizarro y la corbeta Descubierta, al mando, con 350 marinos, al mando de nuestro padre, el capitán de fragata José Moyá Maestre. En segundo lugar, la Guardia Civil. Vamos a ver que estos dos ejércitos, la Armada y la Guardia Civil, van a ser los grandes protagonistas, porque va a haber dos compañías móviles, una en Bata a las órdenes del capitán Navarro y otra en Santa Isabel a las órdenes del capitán Avellán. Van a tener 280 guardias civiles y estarán al mando del comandante Luis Báguena. Hago una observación aquí importante. Los marinos estaban destinados allí, lo cual quería decir que estaban tiempo. Nuestro padre estuvo 6 años. Había oficiales que podían estar 2, 3 años seguidos, mientras que la Guardia Civil iban por campañas. Por campañas quiere decir que estaban 18 meses y a los 18 meses se volvían ya, acababan la campaña, se volvían a España, a la península, con 6 meses de permiso. Con esto quiere decir que hubo muchos más guardias civiles que por turnos, el número que había permanentemente era el de 280 más o menos. Y por último, un pequeño destacamento, que no van a tener mucho protagonismo, pero que era importante tener alguna fuerza aérea con esos aviones y esos de casa y los Texan, con solamente 16 personas, 16 mandos y soldados, al mando del teniente Francisco Heitor. Nosotros, para armar esta conferencia, nos ha costado mucho encontrar información, porque todo esto, como hemos mencionado, sigue como secreto de materia reservada. Ignacio se ha ido a Segovia, donde está el archivo militar, y el subteniente responsable, pues teniendo ahí mucho contenido, le dice: mi comandante, pues no le puedo dar nada, hay mucho, pero no te lo puedo dar. Sí hemos estado y fue muy emocionante, porque nosotros
como digo, cuando volvemos de Guinea, cuando mi padre vuelve de Guinea, muere a los 8 años, nosotros teníamos 15, 16 años y nos perdimos todas las historias, todo lo que vivió, pero sí, para preparar esta conferencia hemos estado sentados tanto con el capitán Navarro, actualmente coronel Navarro de la Guardia Civil, ya retirado, en Zaragoza, allí que nos fuimos a comer con él, con el capitán Avellana aquí en Madrid, con el hoy también coronel, con el coronel Báguena, quizá el mayor de ellos, tiene ya 90 y tantos años, bueno, los tres. Y Ignacio ha tenido una conversación muy interesante con el teniente Heitor, hoy día también coronel, que está en Murcia. Va a haber más mandos. ¿Por qué? Porque aparte de toda la plana mayor que tenía el coronel Alarcón, vamos a ver que hay unos mandos que pertenecen a la Guardia Territorial y a la Guardia Marítima. Vamos a poner ya los militares que van a tener en la galería de protagonistas más papel, como es el coronel Eduardo Alarcón, nuestro padre, el capitán de fragata. Capitán de fragata equivale a teniente coronel. Y por último el comandante Luis Wagner. Son los tres grandes protagonistas a nivel de Fuerzas Armadas. Los efectivos de la Guardia Territorial y Marítima es lo que ya llevábamos años teniendo allí. Eran unas unidades muy especiales porque eran la Guardia Territorial, eran oficiales españoles, pero tanto los suboficiales como la tropa eran nativa. Y por otro lado teníamos también una compañía de la Guardia Marítima con el mismo esquema. Unidades territoriales había 5 porque había una en Bata, otra en Santa Isabel y 3 en el interior de la zona continental. Bueno, el tránsito que va a haber con estas unidades hacia las Fuerzas Armadas de Guinea Ecuatorial es que la Guardia Territorial va a cambiar el nombre a Guardia Nacional y la Guardia Marítima sí va a mantener el nombre. Y vamos a ver cómo se precipitan los acontecimientos. Que no sé si empiezo a tener mejor voz que tú. Sí, sé que somos gemelos. No, estas cosas de verdad no sabéis las veces que nos pasan. Yo siempre he hablado bien. Bueno, ¿por qué se produjo la crisis en Guinea Ecuatorial si cuando se firmaron los acuerdos de traspaso el 12 de octubre todo era muy, si me permiten la expresión, muy happy flower, ¿no? Pues primero por la gravísima situación económica que se produce. Ya la lo ha explicado, España se compromete con Guinea a regalarle toda la dotación presupuestaria del año siguiente, 712 millones. Pero como Macías ha hecho tanta clientela política ofreciendo tanta cosa, hay un desfase de 426 millones que se meten en la cabeza de Macías, y si el 12 de octubre se ha producido la independencia, en diciembre ya Macías está llorando, que va a ser el cebo iniciador. Luego habrá un detonante más adelante, pero la situación es absolutamente caótica. ¿Por qué? Lo que acabamos de decir, Macías promete cargos y prebenda a sus electores, se crea un desajuste en los presupuestos de 426 millones de pesetas, y es que hubo, como no podía ser de otra manera, una fuga de capital español y Guinea entró en bancarrota, es decir, los españoles sacaron todo de los bancos. España no había medido esto, es decir, España debería haber tenido la responsabilidad. Seguramente pensaba que con candidatos españoles que ya lo harían tranquilamente, pero cuando es Macías el que está, lo va exigiendo todo, y hay un momento en que hay 2.000 pesetas en el banco. O sea, Guinea entró absolutamente en una bancarrota. Y luego viene el detonante, que es la crisis de las banderas. Macías nos iba buscando las vueltas por todas partes, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que en la nueva República Guineana ondeaban 3 banderas españolas. En su delirio, Macías un día va por Bata y ve que hay 3 banderas españolas en la casa del cónsul, en el consulado y en el cuartel de la Guardia Civil. Con el cuartel de la Guardia Civil y con el consulado no se mete, porque el consulado estaba afecto al cuartel de la Guardia Civil, pero la casa del cónsul dice que esa bandera se ceba en que esa bandera hay que arriarla, que España tiene demasiadas banderas.
Aparte que querían la casa del cónsul. Es que se vuelven locos los guineanos con la parte materialista, estrictamente materialista. Y cuando en España se fueron, se arrasaron absolutamente con todo. Se enfada Macías y entonces el embajador Durán, con muy buen criterio, le dice que eso hay que hacerlo por vía diplomática. El cónsul es el primero que le dice a Macías que él no arría la bandera si no se lo dice su gobierno. Y a su vez el embajador, que se ha cogido un avión urgentemente a Bata para tratar de parar este brote psicótico que le está dando a Macías, y Macías dice, me voy a hacer la campaña, se fue de campaña, a la vuelta lo quiero resuelto. Y no fue así, no estaba resuelto, o sea, Macías lo prohibió y al no proceder inmediatamente se arrió una de las banderas, la de la Casa del Cónsul. Estamos hablando de que un piquete de la Guardia ya Nacional, con un comandante trai guineano, escalaron por la fachada y arriaron la bandera. Nos contó en Zaragoza el coronel Navarro que le dijo a Macías, porque tenían mucha relación entre ellas, le dijo, presidente, por mucho menos ha habido naciones que se han declarado la guerra. Pero Macías estaba encelado con ello y tal. Y al final, pues, Macías aceptó que se repusiera la bandera, pero le puso la cruz al embajador, lo declara persona non grata a él y, por supuesto, al cónsul. Y entonces son expulsados de Guinea. Tenemos aquí ahora en pantalla los españoles que van a ser declarados personas non grata, expulsados de Guinea, que dice mucho de la catadura que tenía este presidente. Pues fueron expulsados el embajador, leo lo de la derecha, el cónsul, el fiscal general, el encargado de negocio, el comandante de la Guardia Civil, un capitán de la Guardia Territorial, este fue el que le tocó volver a poner la bandera en su sitio y dice, pues ese para España también. Y el exsecretario del Gobierno Civil. Esto es una locura, es decir, es un auténtico disparate. Luego hubo un despliegue militar español controvertido. El embajador, que como ha dicho Ladis, nunca le vieron nombrar para ese cargo, tomó decisiones inadecuadas. Una de ellas fue que con buen criterio, para tratar de garantizar que los españoles, donde estaban ya siendo presas del pánico y la gente veía que tenían que ir cogiendo la maleta y el pasaporte y salir por donde fuera, porque ya Macías había movilizado también lo que se llamaron las juventudes de Macías, que no eran ni más ni menos que chavales jóvenes pagados por el Estado guineano, alcoholizados previamente y armados. Y estos en la calle persiguiendo a los españoles, que les costaba mucho llegar al aeropuerto y al puerto para poder embarcar. Luego, una mala política que tuvo nuestro gobierno es que quizás porque los barcos eran de Transmediterránea, el que tenía suerte de tener una plaza en un barco, el billete era gratis, pero la comida se la pagaban. Pero todos los que iban en Iberia, todos esos tenían que pagarse su billete. Esto lo extiendo a que España nunca declaró el estado de alarma desde España con respecto a lo que estaba pasando en Guinea, con lo cual todos los que salen de allí van a estar huérfanos, van a estar sin ninguna compensación económica y insisto en que el gobierno español pues fue muy reticente, se puso de perfil y poco ayudó a los españoles para que salieran en esas condiciones que llegaron a España y luego no tuvieron apenas indemnizaciones ni nada. Nuestras Fuerzas Armadas constantemente van a recibir instrucciones del tipo actúen con contundencia pero con la debida prudencia y hagan lo necesario para que resulte lo conveniente. La nada. Y así la Guardia Civil y la Armada, y también el Ejército del Aire, pero bueno, que había menos gente, pues tuvieron que con muy pocas instrucciones y con muy pocas pautas que organizarse para que esto no fuera una masacre. Macías denuncia ante la ONU que envía observadores, es decir, lo que ha pasado ahora mismo es que el embajador, que ya lo ha declarado persona non grata antes de subirse al avión, coge y le dice al comandante de la Guardia Civil, oye, toma los puntos críticos de la isla para garantizar que los españoles puedan salir de la isla, que así dicho pues puede resultar normal, pero es un auténtico disparate, porque Macías lo que estaba buscando es que se le provocara. Y entonces, claro, entró una sección de la Guardia Civil en el aeropuerto, encima tuvieron que pegar unos tiros al aire porque los guineanos
presentaron cara, claro, Macías, en cuantito que la Guardia Civil tomó el aeropuerto y con cierto criterio denuncia a la ONU, oye, España, que es un ejército de ocupación aquí en Guinea, si esto ya es la República Guineana, que hace la Guardia Civil, a la Guardia Civil que adoraba al propio Luis Wagner, le había pedido que se quedara como jefe de las Fuerzas Armadas, pero como era tan delirante, nos denuncia ante la ONU para que envíe observadores. Se ordena la retirada de la Guardia Civil y permanecer acuartelados. Castilla, de España, llamó al embajador y le dijo que era un disparate, que le desautorizara y que retirase a toda la Guardia Civil de los puntos que había tomado, entre ellos el aeropuerto. Y se llegó al acuerdo de que en el aeropuerto quedaran 4 guardias civiles y 4 guineanos para poder garantizar esa salida de los aviones de Iberia. Había un avión de Iberia diario, bueno, y de Spantax también, pero al final yo creo que ya solo volaba Iberia, que tenía un vuelo semanal. Y España lo que hizo fue hacer que Iberia tuviera un avión diario. Y los aviones salían hasta con 30 personas más en el pasaje. Es decir, ahí las tripulaciones de Iberia arriesgaron mucho porque es que la gente estaba como loca en listas de espera para conseguir entrar. Mi madre, nuestra madre y mi hermano mayor iban al aeropuerto, a Barajas, y ahí veían bajar a los que llegaban de Guinea, insisto, con una manta, helados de frío y con una mano delante y otra detrás. Y entonces le informaban a mi madre y a mi hermano lo que estaba pasando en Guinea, porque la comunicación era penosa también. Macías se obsesiona con expulsar a la Guardia Civil. Este es el telegrama de Macías a Franco. ¿Lo lee Ladis, por favor? Le escribe Macías a Franco: solo por el hecho de solicitar mantener una bandera embajador español ha ordenado movilización, fuerzas, corte carburante, fuerzas Guardia Civil han ocupado aeropuerto, Guardia Civil ha disparado sobre indefensa población nativa civil. Por ello insisto, a vuestra excelencia disponga urgente e inmediata evacuación, fuerzas Guardia Civil española, por otras hasta tanto mi gobierno negocie sustitución por otra sin mentalidad colonial. Vamos, que echa la Guardia Civil. Y esto es lo que dice... Y Macías lo que dice luego internamente a su gente, ¿no? Ahora la única lucha que queda es expulsar a la Guardia Civil, que asesinó a tantos africanos. Precisamente hoy hemos puesto un telegrama a Franco para evacuar esas fuerzas que solo vienen a matar. Bueno, otro de los motivos por los que se precipitan los acontecimientos es el intento de golpe de Estado de Atanasio Ndongo. Recordáis que él se había asociado con Macías, pero con ánimo de cuanto pudiera. Y entonces esto es un episodio sorprendente, pero en la noche del 5 de marzo se trató de derrocar a Macías. O sea, el propio ministro de Asuntos Exteriores le hace un golpe de Estado a su presidente. España apoyaba el incapacitar al presidente, eso lo dice Miguel Herrero de Miñón en sus memorias. O sea, España, como se ha echado las manos a la cabeza, el ministro de Asuntos Exteriores, Atanasio Ndongo, ha ido a Addis Abeba a una reunión que había allí, pasa por España, y en España, en el Ministerio de Asuntos Exteriores, se decide que si él quiere dar un golpe de Estado a Macías, a España le viene bien, porque y utiliza el eufemismo de que a España nos pareció bien que se incapacitara a Macías. Es decir, si entre ellos se da un golpe de Estado y quitamos a Macías de en medio, es algo muy bueno para España. Así que España se pone de perfil y se va a producir un golpe de Estado fallido. Nuestras Fuerzas Armadas no van a intervenir, pero el golpe fue abortado porque fue de cómic. Es decir, Atanasio apareció por la noche en el Palacio Presidencial, al que estaba en la puerta le dijo: ahora sí, yo soy el presidente. El otro, el guineano, se quedó ahí descompuesto, subió arriba y no estaba Macías en su despacho porque había recibido un soplo de alguien y se había quitado en medio. Estando en el despacho, Macías luego aparece, sube, se encuentra a Atanasio, que pretende quitarle el sitio, se produce entre ellos una pelea. Aquí no sabemos por qué sale por la ventana Atanasio, o porque trató de salir huyendo porque le estaban ya acosando los pro Macías, o porque el propio Macías lo empujó. El caso es que cayó por la ventana, se rompió una pierna
y ahí se cebaron. Macías lo que hizo, al ver que se había roto la pierna, que se estaba desangrando, cogió una cámara de fotos y desde el balcón le sacó una foto, que es la que vais a ver ahora, que la publicó un diario y se la mandó rápidamente a un diario, me parece... Newsweek. A Newsweek. Y Macías tomó represalias ejecutando varios... Esta es la foto real de Atanasio. Estuvo varias horas ahí desangrándose, mientras tanto los guineanos lo patalearon, le quemaron con cigarros, hasta que a las pocas horas llegó un médico español que consiguió llevarlo con vida a un hospital, y del hospital, cuando se recuperó muy maltrecho, lo llevaron a una prisión y va a morir ahí ejecutado en la prisión. Macías ya aquí ha llegado ya el delirio y declara el estado de alarma y se inicia la persecución a los españoles. Hay un estado de alarma desde las 6 de la tarde a las 7 de la mañana y se produce la evacuación precipitada. A partir de ese momento los españoles sufrieron persecución. Insistimos en que el gobierno no supo estar a la altura de lo que estaba pasando. Los españoles abandonaron todo y vivieron por bajo avión, como ya hemos dicho, y se produce el asesinato del único español, el empresario Juan José Vima. Es una pena porque era un joven chaval de 25 años, había casado hacía muy poco, su mujer Manuela estaba embarazada, él era el capataz de una empresa maderera en el continente, y en una de las muchas barcazas que salían llenas de españoles para tratar de subirse a los barcos, pues la Guardia Guineana dispararon y con un disparo en la cabeza murió Juan José Vima. Nuestras FAES con profesionalidad y entrega evitaron la masacre. Y vamos a ver ya, como en la recta final de nuestro relato, pues lo que se denominó la evacuación Operación Ecuador. Quería reforzar algo de lo anterior. La Guardia Civil tuvo un papel fundamental porque terminó siendo, digamos, la infantería que teníamos pie a tierra, digamos, el español. Entonces, las casas cuarteles de la Guardia Civil, que se llamaban los puestos móviles, pasaron a ser como minis Alcázar de Toledo. Es decir, ahí acudía todo el mundo porque era el único sitio ya que había seguro, tanto que los guardias cedieron sus camas a las mujeres, a los niños, y luego tuvieron que dar de comer con una comida que no tenía. Es decir, ahí hubo un trabajo muy importante por parte de la Guardia Civil. Bueno, pues vamos a ver ahora los últimos, la evacuación. Esto, lo que ocurre es que ya viendo que el tema está disparándose, desde España se aprovecha que se han hecho unas maniobras de unos buques españoles en la zona de Canarias y a esto se le va a llamar la Operación Ecuador. Se activa el 3 de marzo, cuando han terminado esas maniobras, estos buques, que van a ser, es una agrupación naval importante con el crucero Canarias, con el transporte de ataque Castilla, preparado para llevar personas, infantes de marina, en su utilización, el transporte de ataque Aragón, que es para llevar vehículos y materiales, y el buque de aprovisionamiento Teide, que es un petrolero, pues aprovechando que habían terminado unas maniobras con los franceses en Canarias, cuando ya llegan a un puerto y salen de asueto los marineros para descansar, se activa la Operación Ecuador, algo que solo supieron los mandos desde comandante hacia arriba. Les hicieron embarcar otra vez y les dijeron que iban a continuar con las maniobras. No sabían que de forma muy tranquila y en silencio radio, porque ya se sabía que estaban corría peligro la vida de 7.000 españoles en Guinea, se fueron acercando poco a poco para ayudar en el último traslado hacia España, como así fue. Se llegaron a embarcar 300, o sea, iban con 330 infantes, con una unidad de zapadores y una unidad de operaciones especiales del Ejército de Tierra. Y zarparon de Guinea el 5 de marzo y transportaron... Ya es la salida, es cuando se vuelven para España, con 380 militares, 280 vehículos, 2 aviones que hubo que plegarlos y helicópteros que se embarcaron también en los buques.
Aquí tenéis 2 buques de Transmediterránea que se utilizaron también dentro de esta agrupación naval como ayuda para meter personal civil. Bueno, por terminar esta operación, os digo, el final fue que primero se fueron a Bata, de ahí bajaron las barcazas y ahí pudo entrar toda la Guardia Civil por barcazas. Esto generó un malestar muy grande en la Guardia Civil. Hay que decir que en cierto modo entendible. La Guardia Civil siempre ha llevado por divisa el honor, ¿no? Esperaban haber salido de Guinea después de cientos de años, porque la Guardia Civil llevaba desde primero de 1900, esperaban a despedirse de Guinea pues con la cabeza bien alta, desfilando y saliendo por la puerta de delante, y no que tuvieron que salir, pero no hubo más remedio. Los expertos dicen que hubiera sido muy peligroso, en fin, provocar todavía más. Total, que lo hicieron con las barcazas. Ahí se embarcaron primero en Bata los hombres, de ahí se dirigieron a Santa Isabel. En Santa Isabel se hizo lo mismo, se arriaron las banderas, como ahora vamos a ver, y ahí va a terminar nuestra estancia en España. Pero hay un último episodio que nos llena de emoción y de orgullo contároslo, porque no es quizá la operación militar más enrevesada y más estratégica, pero sí quizá la más humana. Es el rescate de unas monjas concepcionistas que hubo que hacerse el día anterior a salir. Hablamos del 4 de abril. Lo que va a ocurrir es que ya vamos saliendo todos los españoles, pero de pronto alertan a la Embajada de España que hay 8 monjas concepcionistas que están ubicadas en el centro de Guinea. Estas monjas son 2 españolas blancas y 6 guineanas negras, y están ya con un altísimo riesgo de ser, porque la Guardia Civil estuvo manteniendo 2 parejas de la Guardia Civil. A última hora quitaron una pareja, pero ya ese día sabían que esa noche ya se iba la última pareja a la Guardia Civil, y con las turbas ahí pendientes sabían que esas monjas seguro iban a ser atacadas, seguramente violadas y por supuesto asesinadas. Hay un gabinete de crisis en el que se reúnen en la embajada junto con el capitán de fragata Moyá, y se estudia una forma de sacarlas. Lo que mi padre, que fue el que idea la misión, pensó es, teniendo al Pizarro a tiro de piedra bajando lo que era la Cuesta de la Fiebre allá en Guinea, que te acordarás perfectamente, lo que podemos hacer es utilizar la furgoneta que está autorizada, porque era la que traía la comida, bebida, en fin, todo el aprovisionamiento al buque. Eso se seguía manteniendo, y como pasaba cerca del convento, lo que mi padre ideó es que esa furgoneta vaya al convento, entre como a surtir de algo, y así se hizo. Entraron y avisaron a las monjas que iban a rescatar a las 2 españolas. ¿Por qué? Porque si se rescataba a las monjas negras guineanas, eso podía originar un problema diplomático. Macías lo había dejado claro: ningún guineano puede irse, que se vayan los españoles, pero ningún guineano puede subirse a un barco o a un avión español. Cuando llega la furgoneta, que iba con un conductor, un cabo y un soldado, conductor y el cabo conduciendo y el cabo detrás, entran y les dicen rápidamente a las 2 monjas blancas que se van, y ellas dicen: ¿y nuestras compañeras? No, solo tenemos autorizado a las blancas. Dijeron: pues no nos vamos, o todas o ninguna. Por radio tienen que llamar a la fragata Pizarro, donde no solo estaba nuestro padre, sino el teniente, el capitán de navío Salgado, que era el jefe de la Operación Ecuador, el jefe de Estado Mayor, y dicen: pues que se traigan a todas, ya saldrá el sol por Antequera. Así que meten a las 8 monjas en la parte de atrás de la furgoneta, metida entre barriles, entre telas, sacos, plátanos y tal, las pobres mujeres ahí medio asfixiándose, y
salen hacia el barco. Hay 4 controles, los 3 primeros los pasan sin problema. Les dan el salvoconducto, ¿dónde van? Como siempre, es la misma furgoneta, pero en el último le piden el salvoconducto, pero le dicen que quieren abrir, a ver qué llevan detrás. Abren y cuando ven que se mueve algo, montan el Mauser, el guineano, y rápidamente le empujó el soldado que iba dentro de la furgoneta, el marinero, era un marinero, cierran las puertas y tiran cuesta abajo en la Cuesta de la Fiebre, donde debajo sí tenía nuestro padre preparados unos infantes de marina para que hicieran de cobertura por si había algún problema. Así que ahora tenemos a la furgoneta bajando a toda velocidad por la Cuesta de la Fiebre hacia el barco y de forma milagrosa consiguieron que entraran en el buque. Ya las 8 monjas, pero siendo perseguidos por los guardias que estaban en el control. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora ya tenemos a las monjas a salvo, pero las monjas, aparte de por tema diplomático, por tema de buque, en el buque no podían ir ellas, con lo cual había que pasarlas a uno de los buques de Transmediterránea. Entonces, es muy emocionante ver unos telegramas que se cifraron, porque lo que se hizo, voy a quitarle un momento para aclararos algo que es muy interesante. Nosotros esta historia la recordamos de niños porque a las 6 monjas negras se les llamó sacos de cacao y a las 2 monjas blancas se les llamó por radio y por teléfono sacos de azúcar. Así que mi padre llamaba a mi madre y decía: tenemos que preparar una operación, tenemos que llevarnos 6 sacos de cacao y 2 de azúcar. Y igualmente se siguió ese estilo en este mensaje que estáis leyendo ahí, donde el capitán del Ernesto Anastasio, es decir, el capitán del buque de Transmediterránea, le dirige al comandante del Pizarro, nuestro padre, y dice: notifica al vistaduanas que por orden del señor ministro debemos cargar cacao sin especificar cantidad ni destino, y él mismo se encargaría de avisar a la agencia Fortuny para su despacho. Posteriormente ha venido a bordo del señor embajador dando su conformidad. Es decir, le dicen al Pizarro que está aprobado que haya una carga de cacao, pero que necesitan personas, necesitan 30 hombres. Mi padre le contesta: en cuanto tenga embarcación enviaré 30 hombres para la carga de cacao. En fin, ¿qué fue lo que hicieron? En Guinea sabemos que había mucha humedad, llovía bastante y en ese día había que usar chubasquero. Había unos chubasqueros amarillos, con lo cual salieron, visto por los guineanos desde el Pizarro, bajaron a unas lanchas por el lateral, 30 marineros con un chubasquero amarillo, pero como os podéis imaginar, dentro de esos 30 marineros, 8 eran nuestras queridas monjas. Iban disfrazadas con el pelo, con todo cubierto, y al final del episodio consiguieron embarcar en el Ernesto Anastasio, y eso supuso un momento para las monjas y para toda la orden de las monjas concepcionistas, que nos mandaron una carta muy emocionante, donde ahora es el ministro de Marina, hay que pensar que el ministro de Marina tenía muchas cosas que hacer, le manda a nuestro padre esta carta donde le dice que acaba de recibir de la reverenda madre Julia Martín, la superiora general de las misioneras, una felicitación por tal. Créame que me llena de satisfacción comprobar la magnífica actuación. Le ruego haga saber a todos